Muy bueno. ¿Listo, David? Listo, no, muy buenas noches a todos, qué rico que haya esta maravillosa audiencia. Les voy a compartir este cuento. Inicialmente lo escuché por una entrevista que en un rato también se las compartiré. Una persona famosa acá en Colombia, lo entrevistó en el programa Paredro, y el hombre dijo que al leer ese cuento él se decidió volver escritor, que lo tocó, le caló profundamente ese cuento. Entonces me dio curiosidad, lo encontré y es una cosa espectacular. Entonces se los voy a compartir. Está escrito por un escritor colombiano, se llama Hernando Telles y arrancamos. Espuma y nada más. No saludó al entrar. Yo estaba repasando sobre una bandada la mejor de mis navajas y cuando lo reconocí me puse a temblar, pero él no se dio cuenta. Para disimular continué repasando la hoja. La probé luego sobre la yema de los dedos gordos y volví a mirarla como la luz. En ese instante se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. Lo colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepi. Volvió completamente el cuerpo para hablarme y deshaciendo el nudo de la corbata me dijo, es un calor de todos los demonios. Afeíteme. Y se sentó en la silla. Le calculé 4 días de barba, los 4 días de la última excursión en busca de los nuestros. El rostro parecía quemado, curtido por el sol. Me puse a preparar minuciosamente el jabón. Corté unas rebanadas de la pasta, dejándolas caer en el recipiente. Mezclé el poco de agua tibia y con la brocha empecé a revolver. Pronto subió la espuma. Los muchachos de la tropa deben tener tanta barba como yo. Seguí batiendo la espuma. Pero nos fue bien, ¿sabe? Pescamos a los principales. Unos vienen muertos y otros todavía viven. Pero pronto estarán todos muertos. ¿Cuántos cogieron? Pregunté. 14. Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos. Pero ya la están pagando. Y no se salvará ni uno, ni uno. Se echó para atrás en la silla al verme la brocha en la mano, rebosante de espuma. Faltaba ponerle la sábana. Ciertamente yo estaba aturdido. Extraje del cajón una sábana y la anudé en el cuello de mi cliente. Él no cesaba de hablar. Suponía que yo era uno de los partidarios del orden. El pueblo habrá escarmentado con lo del otro día, dijo. Sí, repuse mientras concluía de hacer el nudo sobre la oscura nuca, olorosa o sudor. Estuvo bueno, ¿verdad? Muy bueno, contesté, mientras regresaba la brocha. El hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga y esperó así la fresca caricia del jabón. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los 4 rebeldes allí colgados, me crucé con él en un instante. Pero el espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo, y que ahora iba a tomar en mis manos. Era un rostro desagradable, ciertamente, y la barba, envejeciéndolo un poco, no le caía mal. Se llamaba Torres. El capitán Torres, un hombre con imaginación, porque ¿a quién se le había ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala? Empecé a extender la primera capa de jabón. El segundo, él seguía con los ojos cerrados. De buena gana me iría a dormir un poco, dijo. Pero está tarde hoy y hay mucho que hacer. Retiré la brocha y pregunté con aire falsamente desinteresado.
¿Fusilamiento? Algo por el estilo, pero más lento, respondió. ¿Todos? No, unos cuantos apenas. Reanudé de nuevo la tarea de enjabonarle la barba. Otra vez me temblaban las manos. El hombre no podía darse cuenta de ello y esa era mi ventaja, pero yo hubiera querido que él no viniera. Probablemente muchos de los nuestros lo habrían visto entrar, y el enemigo en la casa impone condiciones. Yo tendría que afeitar esa barba como cualquier otra, con cuidado, con esmero, como las de un buen parroquiano, cuidando de que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de sangre, cuidando de que en los pequeños remolinos no se desviara la hoja, cuidando de que la piel quedara limpia, templada, pulida, y de que al pasar el dorso de mi mano por ella sintiera la superficie sin un pelo. Si yo era un revolucionario clandestino, pero era también un barbero de conciencia, orgulloso de la pulcritud en su oficio, y esa barba de 4 días se prestaba para una buena faena. Tomé la navaja, levanté el ángulo oblicuo, las dos cachas, dejé libre la hoja y empecé la tarea, y de una de las patillas hacia abajo. La hoja respondía a la perfección. El pelo se prestaba indócil y duro, no muy crecido, pero compacto. La piel iba apareciendo poco a poco. Sonaba la hoja con su ruido característico y sobre ella crecían los grumos de jabón, mezclados con trocitos de pelo. Hice una pausa para limpiarla, tomé la bandana de nuevo y me puse a asentar el acero, porque soy un barbero que hace bien sus cosas. El hombre que había mantenido los ojos cerrados los abrió, sacó una de las manos por encima de las sábanas, se palpó la zona del rostro que empezaba a quedar libre de jabón y me dijo, venga, usted es a las 6 esta tarde, a la escuela. Lo mismo del otro día. Le pregunté horrorizado. Puede que resulte mejor, respondió. ¿Qué piensa usted hacer? No sé, todavía, pero nos divertiremos. Otra vez se echó hacia atrás y cerró los ojos. Yo me acerqué con la navaja en alto. ¿Piensa castigarlos? ¿A todos? Aventuré tímidamente. A todos. El jabón se secaba sobre la cara. Debí apresurarme por el espejo. Miré hacia la calle. Lo mismo de siempre. La tienda de víveres y en ella 2 o 3 compradores. Luego miré el reloj. Las 2:20 de la tarde. La navaja seguía descendiendo, ahora de la otra patilla hacia abajo. Una barba azul cerrada. Debía dejársela crecer como algunos poetas o como algunos sacerdotes. Le quedaría bien. Muchos me lo reconocerían y mejor para él, pensé, mientras trataba de pulir nuevamente todo el sector del cuello. Porque allí sí que debía manejar coro habilidad la hoja, pues el pelo, aunque es agraz, se enredaba en pequeños remolinos. Una barba crespa. Los poros podían abrirse diminutos y soltar sus perlas de sangre. Un buen barbero como yo finca su orgullo en que esto no ocurra a ningún cliente. Y este es un cliente de calidad. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos de los nuestros había ordenado que los mutilara? Mejor no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo. No lo sabía él ni lo sabrían los demás. Se trataba de un secreto entre muy pocos, precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar. Sí, parece que se desconectó. Yo tampoco. ¿Ahí me ¿Qué escucha? le hizo el barbero? ¿Sí ahí me escuchan? Ahora sí, David. ¿Se, Pero no te escuchabas antes. se perdió lo último? Sí, Sí, quedaste un en buen un buen tema. barbero ¿En dónde? como yo, en un buen barbero como yo, fincas tu Sí. orgullo que eso no ocurra a ningún cliente. Y este era un cliente de calidad. Uy, hijo de madre, me quedé bien atrás. ¿Qué habrá pasado?
No sé. A ver, espérame, busco dónde fue. El párrafo empieza donde dice, luego miré el reloj. Y ahí más abajo, como unos 1, 2, 3, 4, 5, 8, como a 9 renglones, sigue un buen barbero como yo, finca su orgullo. Espérame, lo busco. Ah, ya. Bueno, listo, entonces voy a volver a este pedacito. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Listo, Sí. entonces sigo. Los poros podrían abrirse diminutos y soltar sus perlas de sangre. Un buen barbero como yo finca su orgullo en que esto no ocurra a ningún cliente. Y este era un cliente de calidad. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos de los nuestros había ordenado que lo mutilara? Mejor no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo, no lo sabía él ni lo sabían los demás. Se trataba de un secreto entre muy pocos, precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios. Iba a hacer, Uy, David se volvió a ir. espérame, Iba a ser, pues, muy difícil explicar que yo lo tuve entre mis manos y lo dejé ir tranquilamente, vivo y afeitado. David, ya espérame. Listo. Espérame un segundito porque tuve acá un temita con el computador. Se me bloqueó. Listo. Dice, precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios. Iba a ser pues muy difícil explicar que yo lo tuve entre mis manos y lo dejé ir tranquilamente, vivo y afeitado. La barba le había desaparecido casi completamente. Parecía más joven, con menos años de los que llevaba a cuestas cuando entró. Yo supongo que eso ocurre siempre con los hombres que entran y salen de las peluquerías. Bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecía. Sí, porque yo soy un buen barbero, el mejor de este pueblo, lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón aquí, bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esa gran vena. ¡Qué calor! Torres debía estar sudando como yo, pero él no tiene miedo. Es un hombre sereno que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer. Esta tarde, con los prisioneros, en cambio yo, con esa navaja entre las manos, puliendo y puliendo esa piel, evitando que brote sangre de esos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora en la que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino y tan fácil como resultaría matarlo. ¿Y lo merece? ¿Lo merece? No. ¿Qué diablos? Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada, vienen otros y los primeros matan a los segundos, y estos a los terceros, y siguen hasta que todo es un mar de sangre. Yo podría cortar ese cuello así, ¡zas! No le daría tiempo de quejarse. Y como tiene los ojos cerrados, no vería ni el brillo de la navaja, ni el brillo de mis ojos, pero estoy temblando como un verdadero asesino.
De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre las sábanas, sobre las sillas, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Estoy seguro de que un golpe fuerte, una honda incisión, le evitaría todo dolor. No sufriría. ¿Y qué hacer con el cuerpo? ¿Dónde ocultarlo? Yo tendría que huir, dejar esas cosas, refugiarme lejos, bien lejos, pero me perseguirían hasta dar conmigo. El asesino del capitán Torres lo degolló mientras le afeitaba la barba. Una cobardía. Y por otro lado, el vengador de los nuestros, un hombre para recordar. Aquí mi nombre. Era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa. ¿Y qué? ¿Asesino o héroe? Del filo de esta navaja depende mi destino. Puedo inclinar un poco más la mano, apoyar un poco más la hoja y hundirla. La piel cederá como la seda, como el caucho, como la badana. No hay nada más tierno que la piel del hombre y la sangre siempre está allí, lista a brotar. Una navaja como esta no traiciona, es la mejor de las navajas. Pero yo no quiero ser un asesino. No, señor. Usted vino para que yo lo afeitara y yo cumplo honradamente con mi trabajo. No quiero mancharme de sangre, de espuma y nada más. Usted es un verdugo y yo no soy más que un barbero. Cada cual en su puesto. Eso es, cada cual en su puesto. La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarme en el espejo. Se pasó por las manos por la piel y sintió fresca y nuevecita. Gracias, dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón de la pistola y del kepi. Yo debía estar muy pálido y sentía la camiseta empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla, rectificó la posición de la pistola en la funda y luego de alistarse maquinalmente los cabellos, se puso el kepis. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose me dijo: Me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo, pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo. Y siguió calle abajo. Fin. En fin, Ese es el cuento. mm, No sé, los escucho y yo participo más tardecito al final de escucharlos. ¿Quién quiere empezar? David, una pregunta. ¿Ese cuento está en un libro de antología de cuentos colombianos donde se encuentra también un vestido rojo para bailar boleros? Sí, señor. Creo que sí. Oh, Estoy casi seguro de que así es. ¿Por qué lo tienes presente, Luis Carlos? oh, muy especial porque en estos días me estaba acordando yo de ese cuento y bueno, yo lo leí hace mucho cuando estaba en la universidad. Un amigo me lo prestó y me impactó mucho porque en esa época yo trabajaba por los lados de Urabá. Ah, jue madre. Entonces, me, me, era de me- allá, ¿cómo? era de allá. No, pues es de la vida, porque por ahí dicen que al cazador hay que cazarlo para no ser presa de su mesa, pues, en un libro dicen por ahí, pero eh, no es fácil, no es fácil. De todas maneras, somos unos seres soñadores. La historia nuestra, pues, siempre está golpeada con las injusticias, con la violencia, pero seguimos siendo pasión, seguimos siendo tiernos. Bueno, pero esta semana la amiga Adriana me envió el contacto justo cuando yo estaba pensando en este cuento. Y yo, qué tan especial, voy a estar. Vea, pues excelente, qué bueno, qué buena, qué alegre coincidencia eso, qué chévere. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué te Sí, porque pareció, Luis Carlos? Cuéntanos, ¿qué?
¿A qué te lleva el cuento? ¿Qué te parece? Pues el cuento, pues a mí me lleva a que somos de una naturaleza humana que ante todo hay que respetar pues al otro y aceptarlo, pero que en este mundo violento no es fácil. O sea, uno tiene que como sobrevivir, ¿cierto? Y de pronto todo ese historial de violencia que se ha manejado en Colombia por los lados de la universidad, la cuestión del narcotráfico, la guerrilla, eh, llega un momento en que hoy justamente he hablado con una amiga que al papá pues lo hicieron enterrar, lo hicieron cavar su fosa y él, bueno, lo mataron. Una de las hijas empezó a buscar y se encontró con su papá y tuvo que meter los huesos en un costal. Bueno, eso es un rollo. Entonces me llamaba la atención que uno sigue queriendo al otro y eso, pero son cuestiones políticas, son cuestiones sociales, pero ante todo está la rectitud del humano, la rectitud del ser y el respeto por el otro. Bueno, no sé, somos de muchas dimensiones, pero uno aquí goza. Es y tiene mucho para brindar, para expresar, pero seguimos siendo buenos. Listo, Luis Carlos, excelente, muchas gracias. Si quieres, sigue Ana y sigue Edna y Adri. Adri ahí nos escribió que ya arregló el micrófono. Entonces te escuchamos, Ana. Buenas noches, ahora sí ya tengo micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Exactamente. Bueno, entonces el cuento me parece muy interesante porque habla como de la dualidad del ser humano, del bien y el mal, ¿no? Porque ahí en el cuento el muchacho reflexiona que es barbero, que lo va a matar, pero que él no lo va a matar porque él no es asesino. Entonces tiene esa dualidad moral entre lo que es el bien y el mal o entre, pues, un momentico en que me desconecté, no entendí si es que la persona a quien piensa hacerle eso le hizo algún mal y es como una venganza. Pero entonces él se analiza y ahí es cuando entra a jugar los valores que cada quien tiene y en el momento en que se enfrenta a una situación donde tiene que decidirse hacer el bien o el mal, cómo esa persona hace ese discernimiento para tomar la decisión si hace o no una acción, buena o mala. Sí, Ana, digamos el contexto, perdón, ahí les pido perdón por la entrecortada del cuento, pero el contexto es que él hace parte de los revolucionarios y el que llega es un capitán de alto rango, pues parece que es el líder y él es el que ejecuta. Él está ejecutando, viene como una cacería en la que llega de matar a varias personas que las estuvieron persiguiendo por la selva y él llega ahí. El barbero es una persona que hace parte de de, ¿cómo se llama eso? De los informantes también de los rebeldes, pero él es el que les da información a los otros rebeldes. Entonces, el capitán ya al final se desvela que él ya lo sabía todo, pero quería saber si realmente él lo iba a matar. Por eso ahí, digamos, toda la historia se desenreda en ese último párrafo, que eso me pareció magistral. Pero básicamente es eso, Ana. Es, es un capitán que ya acaba de ejecutar y de coger a varios de los que están rebeldes, aliados del barbero. El barbero del pueblo. Gracias. Gracias por ponerme en contexto. Sí, ¿Qué te pareció, Ana? ¿Qué te dejó me pensando? parece interesante. Hace rato no me uní al grupo porque pues yo participé en la pandemia y después no sé, él se perdió, yo me unía por medio del Meetup, pero después el Meetup se perdió hasta que logré el contacto con Idalí y bueno, ella fue la que me refirió.
nuevamente a ustedes. Y pues me alegro mucho estar acá, me gusta leer y me gusta compartir esos conocimientos con ustedes, con todas las personas que también les gusta la lectura. Qué rico, Ana. Bienvenida. Qué rico. Gracias. Sí, continúa, Edna, cuéntanos, ¿qué te pareció? Bueno, pues varias cosas. Primero, la narración del relato en primera persona permite que, digamos, el lector, el oyente en este caso, pueda, digamos, seguirle el hilo a los hechos con una precisión súper adecuada, porque digamos que la descripción de cada escena, de cada acción, hace que uno como que se meta en el rollo en la historia desde la misma forma como de afilar la navaja, de alistar todos los aditamentos que va a hacer para afeitarlo. Entonces, me parece que esa narración del personaje del barbero está tan bien estructurada que a través de ese personaje podemos estudiar a los dos personajes a la vez y pues toda su historia y toda su circunstancia. Entonces, el estilo narrativo me encantó. Me parece que tiene un poder pues descriptivo bastante generoso y bueno, buenísima la narración, te lleva todo el tiempo, o sea que como que te atrapa y te lleva por el camino y ya al final sabes pues toda la historia. En segundo lugar, pues me parece que el cuento encierra pues la dualidad también entre la vida y la muerte, ¿no? Entre lo que significa para uno ser perseguido y para el otro personaje perseguir y aplicar la ley y para el otro esconderse o bueno, tener que vivir las circunstancias de ser perseguido. Y bueno, tercero también que, bueno, es un pedacito pequeñito de todas las innumerables historias de las cuales está llena, pues, está lleno nuestro país, ¿no? Como lo decía el compañero al comienzo. Tenemos muchas historias terribles, muchas historias de violencia, de guerra. Vivimos en guerra, no sé, todo el tiempo hemos vivido en guerra, nunca hemos dejado de vivir en guerra. Entonces, pues digamos que es muy adecuado y pues muy, muy bueno traer esa temática en este momento. Y sí, me parece, o sea, literariamente me encantó. La historia buenísima y me parece que es una dualidad de la vida y la muerte. Me gustó mucho la historia. Excelente, no, qué bueno, Edna, que te haya gustado, me pareció, comparto esa magistralidad al escribirlo porque lo hace ver de una forma muy sencilla. Es como una persona que empieza a tener toda esa conversación en su mente y desde el primer momento lo engancha hasta el final, uno está ahí como que lo va a matar, no lo va a matar. Cuando toma la decisión de no matarlo, uno dice como que, qué embarrada, como que uno dice, venga, hasta yo lo hubiera matado, ¿no? Ahí con con todo lo que hizo. Y en ese final, genial, muy de acuerdo contigo, Edna. Veo una mano más levantada, continúa, por favor, cuéntanos qué te pasa. Sigue Jorge. Jorge, cuéntanos qué te Ok, pareció. gracias. Mira, iba a hablar sobre la manera como está escrito el cuento y bueno, ya lo manifestaron. El cuento verdaderamente se desarrolla para adicionar o acotar lo que ya han contado, lo que ya han manifestado, solamente tiene un espacio, ¿no? Que es la barbería. Sí. O sea, no hay otros espacios más allá que le permitan a uno caminar en otras descripciones que no sea la barbería y el jabón.
y la navaja. El cuento tiene un centro de atención muy interesante. Y entonces, a pesar de, no es a pesar, discúlpeme, siendo un relato corto, lo desarrolla con bastante intencionalidad en dos aspectos. El aspecto psicológico del barbero, ¿no? La intromisión de los aspectos que hay afuera, que en este momento los personifica Torres, que son cosas terribles, ¿no? Sobre todo porque van encaminadas a atacar a sus propios amigos. Después viene el desarrollo mismo del relato y la connotación en establecer quién soy yo. Y entonces él lo responde tranquilamente, dice, yo soy un barbero. Yo soy un barbero. Y soy un buen barbero. Además, lo adjetiviza, ¿no? Y le dice, es que yo no soy cualquier barbero, soy el mejor barbero que hay acá. No soy un asesino. Clarísimo. Lo determina, lo establece y lo pone como su punto de principios. Dentro de sus principios de ser humano, establece, yo soy un barbero, yo no soy un asesino. Listo. Eso le permite explicarse por qué en un momento dado no ejecuta al Señor y le permite explicarse frente a sus compañeros que son asesinados por él, que no es cualquier cosa. Y no solamente son asesinados por él, sino son torturados, son hechos terribles y que él los conoce y lo sabe porque el Torres le dice, ¿y usted va a asistir otra vez esta tarde? Allá va a ocurrir otra cosa que, si la vez pasada fue tenaz, esta vez mejor dicho, es decir, le deja a uno una serie de puntos suspensivos e interrogantes si antes había sido, ¿cómo sería? ¿Cómo va a ser esta tarde? Entonces viene el problema de sus propios amigos y que en sus manos tiene la capacidad de resolverlo a través de la hoja de afeitar. Bien. Entonces, esa relación de él con su propio yo, con sus propios principios, determina también cuál es la relación con mis amigos. Porque acordémonos que en el propio relato dice, ¿y qué van a decir ellos? Lo tuve acá y no lo hice. Voy a ser señalado porque no lo hice, teniendo la capacidad. Entonces, es un momento culmen donde está mi yo puesto, donde está lo que yo debo hacer y lo que yo creo hacer que está bien frente a lo que podría decirse de otras personas. Pero además relata, dice, bueno, y si yo relata el predicamento con que queda. Y entonces fíjate que acá tenemos la relatividad del hecho. A quien le afecta el hecho directamente, dependiendo en el bando donde esté. Si es en el bando de los revolucionarios, pues el hecho es perfecto. Usted es un héroe. Si es en el hecho de los otros, no, es un bandido. ¿Cómo se le ocurre matar a este señor? Hay que condenarlo y hay que castigarlo, por decirlo así, o perseguirlo, porque él dice, voy a ser siempre perseguido. Y unos dirán esto y otros dirán lo otro, ¿sí? Aquí se establece en un momento difícil el poder de decisión. Él tuvo el poder de decisión de muerte. Él tuvo todo el tiempo para finalizarle la vida a Torres.
y de la manera más rápida, y no lo hace. Aquí, para no extenderme más, voy a ir al final. ¿Cómo nos presenta el cuento? El cuento, como ya se dijera antes, lo atrapa a uno, y durante toda la narrativa piensa uno que efectivamente lo va a matar, porque ese sería el desenlace de un enemigo, el desenlace lógico de un enemigo. Tan es así que, ¿cómo es que aquí David es el que está leyendo? Perdóname. Sí, sí, Exacto, tan es así que tú dices, no, yo lo mato. ¿Sí? claro. Entonces fíjate que la decisión de matar, el poder que en ese momento tiene este señor es un poder sobre la vida y la muerte. Y por último, ¿qué pasa con Torres? Que en ese cerebro retorcido, ¿cuál es el sentido de sentarse y exponerse a perder la vida? Porque al final sus palabras son claras y creo entenderlas de que él sabía quién es él y que sabía que lo podía matar. Sin embargo, va y se sienta, cuelga su pistola, ni siquiera la tiene ahí a la mano, ¿no? Cierra los ojos y deja que el otro haga su trabajo. Entonces, me quedo pensando yo en la parte psicológica de un psicópata o de una persona que no tiene o no mide sus actos más allá de sus deseos. No, ¿Ah? y No mira que, quiero mirar allá y sentarme a ver, mire a ver si me mata o no, y hágale a ver. y le dice Entonces, cosas para provocarlo, ¿ves? claro, O sea, entonces no mide nada y psicológicamente podría ser un psicópata, un tipo de fuera de sí, y obviamente por el mismo relato ya lo es, ¿ves? En definitiva, solo esto. Esas acciones que se han anotado en este cuento no son extrañas para mí. Conozco por temas familiares situaciones que se han vivido con personajes de ese mismo talante. Y entonces creo que verdaderamente, aunque uno piense que eso es un cuento, eso puede ser muy real, es la verdad. Y la idea del Señor es que, que debemos, yo personalmente estoy muy con la decisión del barbero. Muchas gracias. Mauro, continúa. Y después sigue, ¿quién más tiene después de ti? María Eugenia y Adri. No sé, creo que Bueno, Adri nos había listo, comentado. gracias. Excelente, ¿Tengo excelente micrófono? Sí. participación. Sí, sí, ahí. Bueno, buenas noches. Yo comparto todo lo que han dicho, porque pues escuché el mismo cuento. Luego tuve la misma sensación que todos los que han hablado. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Edna al comienzo. Magistral el relato en primera persona, entonces eso hace que sea un cuento que no obstante lo corto, se lea de tiro largo, ¿no? Entonces, como en efecto lo hice, ¿no? Yo no lo suspendí, yo lo leí, sí, no me tomó mucho tiempo, pero lo leí de una, ¿no? Sin soltarlo. Entonces, muy bueno eso, porque hace que el lector no decaiga en su interés por la historia que está leyendo. En cuanto a los personajes, yo veo que no obstante estar al lado y lado del río, llamémoslo así, veo en ellos una valentía tenaz.
Por un lado, la del capitán, pues como decía Luis Carlos al comienzo, es un relato tal vez sacado de la historia misma que hemos vivido nosotros a lo largo de ¿qué? 55 a 60 años desde que empezó la violencia partidista, y que además de eso es un relato, un relato, digámoslo sinceramente, no es un relato original, ¿no? Porque la fuerza con que está escrito, a mí por lo menos me llevó a imaginarme muchas de las escenas que yo he visto en películas de las barberías de la mafia siciliana, de esto, que se ve que mucha de la información que necesita alguno de los bandos, bien sea del bien o del mal, rueda por la barbería, ¿no? Entonces, eso me llevó a imaginarme. Entonces, para no salirme, no desviarme, entonces yo veo en ellos dos una valentía excepcional. En el capitán Torres, a sabiendas de que corría el riesgo de matarlo, el tipo va y lo confronta. Pero bueno, pues si me va a matar, que me mate. Después de todo sabe, ya sé quién es, porque si es consciente del riesgo que corre, es porque sabe quién es, ¿no? Y el barbero, teniendo todo a su favor, con la víctima ahí dispuesta, no era sino estaba afilando la barbera en la cinta esta de cuera, como afilaban los barberos la navaja, lo tiene ahí listo, no era sino degollarlo, pero es que resulta que ese no es el rol de él. El rol de él es el de informante. A mí, teniendo todo, sabiendo lo que hacía en contra de sus compañeros a quienes perseguía, eso cuando lo describe como un personaje con imaginación que porque los mutila a punta de bala, pues a mí me parece una persona valiente quien se abstiene de ejecutar lo que pudo haber hecho. No sé, entonces, para mí se me hace un par de valentías completamente enfrentadas, dos personajes completamente opuestos que se enfrentan sabiendo a todo momento quién es el uno y quién es el otro, y aún así acudir a ese momento en el que todo se hubiera podido dar. Para mí eso es valentía. Gracias. Excelente, Mauro. Muy bien. María Eugenia, cuéntanos qué te pareció. Bueno, vamos a ver si soy capaz de decir lo que quisiera armar. Una cosa que me queda de esto, además de que es un relato muy grato para leer, porque está bien escrito, amablemente escrito, digamos. Una cosa que me queda es, digamos, la dificultad que se tiene o que uno tiene para realmente definirse uno, establecer qué es lo que realmente lo define a uno, qué es lo que realmente determina que uno tome determinadas acciones y otras no, tanto que llega a situaciones como la del barbero, la de que cuando pensó en que podía degollarlo y así resolver un problema como rebelde, como revolucionario, y resolvérselos a todos sus compañeros, sentía que él no era eso, pero sí era eso, porque él era un miembro de un grupo rebelde, y que este tipo era el verdugo de todo ese grupo rebelde y de todos los que estuvieran en contra. También él se decía, no, pero es que yo no soy eso, yo soy un barbero.
él vino a que le cortara, y eso fue lo que hice. ¿Y qué define, qué determina que a él le parezca más importante ser barbero que ser un rebelde y que ser parte de un grupo rebelde que está siendo masacrado, digamos, con acciones como las de ese capitán o ese personaje? Entonces, es pensando en la dificultad de establecer realmente qué es lo que lo define a uno y qué es lo que define a los otros también, porque en determinado momento, para juzgar a los personajes, a cada uno, si uno diría, no, el uno es el demonio, pues, entonces sí, no importa que le corten la cabeza. Bueno, el otro es muy honesto, tiene unos principios, tiene yo no sé qué, y qué, de dónde salen esos principios. Eso fue lo que le transmitieron cuando estaba pequeñito y está convencido de que es eso, pero tampoco no sé explicar qué es más importante para él. Esa parte me parece increíble que se nos presenta a todos en algún momento de la vida, esa situación de establecer realmente qué soy yo, y hay situaciones en las que dice, no, pues que yo soy esto, pues que yo soy esto. Bueno, eso para mí es lo más impactante que me ha parecido de este cuento, además de que ya los demás han dicho eh, pues cosas muy valiosas respecto a él, pero es esa cosa, esa dificultad para establecer lo que realmente lo define a uno. ¿Qué lo definía al barbero? No se sabe si era su deseo. Ahora, una cosa que sí me parece que él en determinado momento debió experimentar internamente, porque no lo hace explícito, que era que si él le hubiera cortado la cabeza, parecía ser más que un gesto de justicia, parecía ser más de venganza. Y pienso que es que, por ejemplo, en la guerra y en las peleas y en las discordias y en los extremos políticos o guerrilleros o lo que sea, hay ciertas reglas, unas que se han vuelto casi oficialmente establecidas, se van dando ciertas normas de conducta, hay ciertas cosas, ciertas actuaciones que son como de dignidad, se conserva una supuesta, o no sé cómo se llamaría, dignidad que no permite dentro de las actividades y dentro de una cosa tan cruel como la situación que crea este militar o lo que sea, tiene, tiene derecho a gozar de cierto respeto, porque hay unas normas. Eso de esa existencia de esas normas también me parece súper interesante. No están escritas o no sé si hay normas escritas que vayan como controlando las acciones de guerra, pero unas están escritas y otras son tácitas y como que los seres humanos las vamos percibiendo y liberando en situaciones de esas. Bueno, yo creo que no sigo más porque me enredo, pero creo que está claro en medio de la manera tan confusa como me he expresado, la parte que para mí ha sido más que me haya hecho pensar más que este cuento, porque además esa situación se me hace que se nos puede presentar en muchos tipos, en muchas otras situaciones de la vida, menos dramáticas, otras más dramáticas, pero siempre se puede presentar esa confusión. Bueno, y ojalá que haya logrado transmitir alguna cosa porque creo que fui como confusa. No, muy bien, Muchas, María Eugenia. Ahí yo te entendí, yo creo que te entendimos. Hay un pedacito, yo lo quería hablar ya que tú lo hablas, o a participar. Yo lo quería hablar porque ese pedazo también me pareció importante, como él hace esa reflexión, y el cuento lo muestra. O sea, ese cuento me encantó de sobremanera, a mí especialmente, porque yo creo en la belleza de las cosas simples. Yo siempre pienso que la belleza realmente está en las cosas simples, hay cosas esenciales que se vuelven inolvidables.
Hay veces que las cosas complejas tienden a olvidarse. Las tramas demasiado complicadas, los textos demasiado difíciles de leer, pero cuando veo textos o tramas muy sencillas explicadas de forma muy fácil, se vuelven prácticamente universales y atemporales. Y eso tiene este cuento, se vuelve universal y atemporal. Y ahí dice un pedacito, dice, ¿qué se gana con ello? Él está pensando, no se hace su reflejo. Dice, nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada. Vienen otros, y los primeros matan a los segundos, y estos a los terceros, y siguen hasta que todo es un mar de sangre. Ya, él ya lo tenía claro, o sea, había una claridad de que sabía que matarlo no iba a conducir a nada bueno. Era una solución rápida, ágil, era un tema que le iba a joder la vida, pero es una persona muy inteligente el barbero y se da cuenta que ese asesinato lo que va a hacer es incurrir en más asesinatos. Ahora, yo en peliculándome acá en la historia, si las cosas son como son, y Torres ya sabía que este man era rebelde y que lo iba a matar porque es que se lo dice textualmente. Se lo dice así, esperen, voy a leer ese último pedacito. Dice, David, perdón que me meta, pero eso es lo que yo veo, denomino valentía. claro. Bueno, si Torres sabía, a ver, Claro. Torres dejó las armas, pero si él era el capataz, estoy casi por seguro que le dijo, miren, en dado caso que a mí me maten, ustedes acá lo cogen y lo eliminan. O sea, él tenía más gente por allá pendiente de la barbería y creo que ahí menciona que hay 2, 3 personas por allá en una tienda de víveres. El man, yo creo que en medio de, el man ya estaba acostumbrado a manejar la muerte y a manejar muertes de tortura, unas cosas terribles, pero el man no era idiota para hacer eso de una forma deliberada de venga, voy a que lo puso a prueba y sí tiene su tema psicológico bien complejo. Pero el man sabía que había un riesgo, ah, ahí nos deja libre a la imaginación. ¿El tema cuál es? A mí me parece un cuento atemporal y me parece maravillosamente escrito porque muestra que hay momentos en la vida, pueden ser momentos muy extremos como el del cuento, pero pueden ser decisiones más sencillas, que uno dice, bueno, ¿cuántas veces, yo pensé eso, cuántas veces uno no se ha preguntado, joder madre, uno va a tomar una decisión y dice, joder madre, pero no lo voy a hacer porque yo no soy una mala persona? Y ser una mala persona tiene que ver en la parte afectiva, en el trabajo, con un jefe, en poder tener la oportunidad de tomar algo, probar algo, hacer algo indebido. Siempre está esa decisión y lo que nos decías, Mauro, esa valentía. Claro, es una valentía con conocimiento de causa, Claro. porque él se da cuenta y dice, yo lo mato, pero de esta muerte yo puedo salir como héroe villano, pero primero yo no voy a ser el héroe aquí de todo. Yo no voy a salvar a nadie. ¿Cuál es mi posición? Él me va a pagar, vino a la barbería para que le corte la barba y yo voy a cortarle la barba, voy a ser un barbero. Y hay momentos en la vida, esa es la reflexión que me deja, que uno tiene que mirar en la posición en la que uno está. Hay veces que se quisiera hacer más, ayudar más, salvar más, pero hay veces el estar ahí o afectar o meterse o intrometerse o hasta el hablar arruina algo que no debía haber sido arruinado, que tenía que seguir su encauce natural. Y ese desapego, esa sabiduría, porque me parece una persona muy sabia, el barbero, esa sabiduría lo ayuda a tomar una buena decisión. Esa decisión de no haberlo matado a él le salvó la vida a él también. Entonces, como ¿Qué es lo- consecuencias de segundo, tercero y cuarto grado, me parece que el barbero era muy inteligente y sabía que una muerte conlleva más muerte y los unos matan a los segundos y los segundos a los terceros. Y él sabía que ese mar de sangre no iba a solucionar absolutamente nada. Muestra Pero todo limitado, ¿no? hay una cosa también importante ahí.
Y es que fíjate que la acción como tal de asesinar a Torres, el autor lo envía dentro de este mismo al tiempo. O sea, va a sobrepasar el tiempo. No solamente el asesinato como tal va a quedar ahí, digamos, de que lo cortó y murió el señor a raíz de esta lesión, sino que hay otras cosas mucho más venideras sobre ese tema que no sabrán en qué irán a parar. De ahí me permito abrir comillas. De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Es decir, este asesinato, si él lo hubiera hecho, no se detiene solamente en que él o entierren a Torres o lo encierren a él o lo castiguen o él se escape. Hay muchas otras cosas que definen acá ese correr de la sangre a través de la puerta, a través del piso, ¿sí? Que dice es imborrable, Borrable, incontenible, sí, incontenible. Perpetuo, hasta le da esa sensación de y le perpetuidad. da una sensación de perpetuidad al hecho mismo, ¿no? El hecho Sí, mismo no se acaba ahí mismo, sino que se trasciende al tiempo. sí. Pero fíjese, Jorge, que ser valiente no necesariamente implica hacer. El no hacer, como en este caso, también es valentía y, y es el resultado de la búsqueda y el encuentro de lo que decía María Eugenia, creo, de confirmar quién soy, ¿ya? Porque él, al abstenerse de hacer la cortadita, como decía usted, él está confirmando quién es. Y ante una situación en la que pudo asumir el rol de vengador de sus compañeros revolucionarios, el hecho de confirmarse en su rol y abstenerse de hacerlo, para mí, es ser valiente. Yo Y también está, Entonces, hablemos, la valentía no solamente implica hacer, ok, hablemos qué significa evitar, la evitar banana. hacer, evitar hacer algo que pudiera desencadenar lo que usted mismo decía, es también valentía. Ok, bueno, hay otra cosa y es que fíjate que la sangre ocupa un espacio en el cuento muy importante, como la sangre siendo vida en sí mismo. Yo, barbero, me impongo la necesidad para ser muy bueno de que no vaya a brotar sangre, uh-huh. de que los poros, de que al cortar el pelo de la barba, este poro se cierre, no vaya pues a afectar al Señor. Y entonces cuando dice, bueno, y entonces lo voy a cortar, pues va a correr una cantidad de sangre que es la sangre, el significado de vida, como en todos, como siempre ha significado para todos, ¿no? Pero la vida y el cuidado está aquí, lo muestra de una manera evidente, ¿no? De cómo no se puede desperdiciarla, por decirlo así, esa vida que corre en todos nosotros, que es la sangre como tal. Así es. Y de quienes no han participado, no sé si alguien más, Andrea, Adri, y quieran comentar algo del cuento. Solo para finalizar, solo esto y no más, por mí. Me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo.
vuelvo yo a mi tema. Si a uno le dicen que si usted se sube al 25º piso del edificio Colpatria y se lanza, todo el mundo sabe que el 100% de seguridad, si no hay nada que lo detenga, pues termina muerto. ¿Quién pretendería ir y probar que eso sea cierto o no? Pero el ir a comprobar eso que le habían dicho, Jorge, pero el ir a comprobar eso que le habían dicho, de si que lo iban a matar y enfrentarlo a eso, ¿qué sería? ¿Ser valiente o ser osado? Yo creo que es ser osado y ser muy, diría yo, tener la seguridad propia de que a mí nada me pasa. Ese man con todo lo que había hecho, en mi concepto, o sea, él ya sabía desde hace mucho que podía morir en cualquier momento, que lo podían matar. Sí, o sea, el man de entrada, claro, con todo lo que había hecho, el man ya no es una persona normal. O sea, si yo sé que me van a matar, no me voy y me pongo allá a que me degollen. Lo que pasa es que él realmente, lo que yo veo de Torres, desde el aspecto psicológico, es una persona que ya no tenía nada que perder. Y ¿O quiere que lo maten? No, y al no tener nada que perder, dice, yo vengo a comprobarlo. Yo vengo a comprobarlo. Dijo, yo vengo a comprobarlo. David, como quien... David, o sea que usted dice que ya estaba cebado. No, el man ya sabía que sus consecuencias y lo que le había hecho le podía desencadenar que lo mataran en cualquier momento. Entonces, era una persona que vivía el día a día con lo que había vivido y con todo lo que cargaba encima de tantas muertes. Adri, ¿vas a comentar algo? ¿Vas a participar? Buenas noches a todos, muy buenas noches Edgar, muy buenas noches Carlos. Yo les he estado escuchando, muchísimas gracias por la invitación. He estado como muy de acuerdo con lo que dijo Mauro al principio de su intervención, en la primera intervención que él hizo. A mí me gustó el cuento ya casi al final. Sí sentí toda la tensión, al principio me pareció sinceramente un poco como lento, fue muy introspectivo el hombre, los personajes están muy bien delineados ambos, muy bien delineados, y el personaje del barbero hace que uno se comience uno a analizar a sí mismo de si uno sería capaz de hacer eso, de lo que él está pensando, y lo lleva a todo ese análisis que él hace, lo comienza uno a tensionar, y el desenlace me parece que desde mi punto de vista es el que hace que el cuento sea un cuento excelente. Si hubiese sido otro desenlace, quizás el cuento no sería tan llamativo. El hecho de que el antagonista le diga que ya sabía quién era él prácticamente y que no tenía los calzones para matarlo, porque él sabía que el protagonista del cuento no es un asesino. Y a lo que todos ustedes han estado diciendo y analizando sobre lo que es en la vida, y sí, yo creo que eso ocurre en todas partes. Es muy posible que el cuento haya sido una historia basada en una historia verdadera. También me lo imaginé en películas, pero no de mafia siciliana, ni de mafia italiana, ni nada de eso, sino más bien como más que todo como en la guerra mexicana, con Pancho Villa y todos ellos, todos barbados. Y también poniéndome como del lado del antagonista, yo creo que él comete esos excesos es precisamente porque las personas no tienen los cojones de acabar con él ni con su ejército, porque están limitados, por un lado, por la parte moral, por la parte buena que hay en cada uno de nosotros, y porque no juegan con las mismas armas que ellos están jugando. Y él se aprovecha de esa parte inocente del barbero al punto de que va y lo tienta.
no tienta a ver lo que ya han dicho ustedes, a ver aquí sin el barbero saber realmente qué es lo que está ocurriendo, pero el otro sí lo sabía. Y ahí es cuando los malos toman ventaja de los buenos, porque saben que los buenos no van a ser capaces de accionar de la misma manera que ellos actúan. Igual en el mundo animal hay leones, hay leonas, hay tiburones, que son los depredadores. El capitán del ejército es el depredador, mientras que los demás son las cabritas y las ovejitas. Poniéndome, pues, como dije, de parte del antagonista. Nuevamente, me gustó el final. Pienso que ahí es donde el cuento, wow, sorprende y se vuelve algo maravilloso desde el punto de vista mío. Muchas gracias. Excelente, Adri. A mí me pasó también algo parecido. Yo lo empecé desconociendo totalmente al autor y sin mucha expectativa me empezó a enganchar. Y dije, no, aquí lo mata y listo, se acabó el tema. Ya se Muchas desenlaza sencillo. Cuando miré ese final me voló la cabeza y me encantó, me gracias. parece de lo mejor del cuento también el final. Comparto tu opinión, Adri. Cuéntanos, María Eugenia. María Eugenia, ¿estás ahí? Ay, sí, es que está bloqueado el micrófono. Ahora sí me están oyendo, ¿cierto? Sí, sí, ahí te escuchamos. Bueno, volviendo al final del cuento, que estoy de acuerdo en que es muy impactante y que puede ser muy significativo dentro de esto, pienso que él no fue que fue muy arrojado al ir a ver si el otro lo mataba y fue a correr ese riesgo. No, yo creo que ese tipo era bien curtido en las cosas que hacía y era muy psicólogo. Es decir, él conoce la psicología de muchas personas, por algo estaba en el mando de ese grupo de matones, digamos. Entonces él sabía cómo iba a ser la reacción del barbero, es decir, cómo todas esas dudas que tuvo el barbero no las tenía el matón, porque ya conocía, digamos, el tipo de personas que era él, los principios que regían su conducta o las normas o las costumbres que la regían. Entonces dijo, me decían que, pero yo sabía que usted no me iba a matar. Ahí le dice, vine a ver si era cierto. No, él sabía que el otro no lo mataba porque él sabía qué clase de persona era. Eso es lo que yo creo. Bueno, colorín colorado. Bueno, yo pienso algo. Yo pienso que este señor, ¿sí? Cuando le dice también que matar no es fácil, implica que haya ya saltado ciertas barreras grandes psicológicas de los que matan. La mayoría de nosotros no ha saltado esa barrera, por tanto es muy difícil. Eso es un tema. Y la otra es que el morir para él, pienso yo, a través de este relato, puede ser también una liberación de sí mismo. Al liberarse él de tantas muertes que ha ocasionado, al salirse ya de un esquema de terror que han sembrado, también lo puede ver como yo me arriesgo, yo me lanzo, mátenme y me libero. Ya no sigo teniendo, entre comillas, algún sufrimiento por lo que estoy haciendo. Eso me parece que pudiera encajar acá. Gracias. Me gusta eso y la salida fácil, ¿no? A toda la culpa que seguramente tenía muy bien. Claro, Me gusta. él debe tener una culpa muy grande. Vive matando a todos de infinidad de maneras, infligiendo horrores, infligiendo todo eso. Se ufana No, bien del tema y y le dice, cierra no, los ojos, ¿no? O sí, sea, ya, listo. Yo ya me quiero liberar. Venga a ver a matarme. El tipo no lo mata, entonces el otro le dice, sí, ve, es que matar tampoco es que sea tan fácil. Y ahí se va. Ese me parece que puede ser
la salida de este tema. Listo, bien, bien. Cuéntanos, Luis Carlos, que te has participado. Sí, no, de todas maneras yo pienso que es que no es fácil porque la vida misma en el día a día es un riesgo. Y entonces, por ahí unos discos o unas canciones que tocan siempre con lo cotidiano. Y antes escuchaba una canción que decía que se aprende que matar son ansias de vivir. O en una canción de Cipriano Armenteros, de Ismael Miranda, donde dice, hacía tanto miedo que ni los gallos cantaban. O que nadie abría las puertas porque estaban cerradas con la llave del miedo. Cuando el barbero sabe de su profesión, que para él lo más importante, como decía el compañero ahora, cuando él describe esa sutileza de lo blanco, con no ir a dañar un porito para no ser un mal barbero, pues ya tiene definido que no va a ser fructífero el hecho de eliminar a Torres para que todo continúe igual y se siga pues repitiendo el cuento. Entonces yo pienso que nosotros somos testigos a diario de muchas cosas y también matamos al otro con un desprecio, ignorando o no contestando un teléfono, porque pues, el- el- la, la, la cuestión de matar no es pues como de, sí, es que el otro no exista para mí. Y cuando el otro no existe para mí, pues yo puedo evitar muchas cosas. La mejor pelea es la que se evita, como dicen por ahí. Eso es. Excelente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Luis Carlos. Ana, no sé si vas a comentar algo más. Yo quería comentar otra cosita. Me pareció que es un cuento de una realidad triste de Colombia, de América, pero creo que en todos los lados, en todos los lugares del mundo, de una u otra manera ha habido esa violencia y hay un punto, una palabra que no la hemos tocado mucho y es la venganza, ¿no? ¿Qué es la venganza? Porque cuando si es mi familia, si yo qué estaría dispuesto a hacer en base a los hechos, ¿no? Y los hechos es que acaba de llegar de capturar gente que seguramente eran amigos de él, conocidos, que quiso mucho, que compartió. Se los están asesinando, se los están mutilando. Entonces, es un autocontrol y un conocimiento que tiene el barbero donde, por un lado, en su narrativa, en sus pensamientos, mira lo sencillo que sería, lo muestra el lado más fácil y el lado más difícil de la decisión. Todo el tiempo se está confrontando. Lo más fácil, lo más sencillo, la salida más rápida, como esa cuchilla tan afilada, sería solo hundirla un poquito y listo, ya el lado más sencillo. Y por el otro lado, el mismo se empieza a, 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 a conflictuar el lado más complejo. Y ese lado más complejo que es, ay madre, las consecuencias que acarrea el hacer yo volverme un asesino. No solo para mí, sino para lo que viene aquí en adelante. Eso me pareció espectacular. Cuéntanos, Ana, te escuchamos. Sí, sí, he escuchado los comentarios de todos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, aló. Ah, bueno. Que he escuchado y pues sí, todos tienen razón en todo lo que ha pasado y lo que decía David. Y lo que también reafirmando lo que decía el primer, es la dualidad entre el bien y el mal y entre el momento de tomar una decisión. Y esta historia me parece muy interesante. Yo trabajo en un colegio, yo soy docente de informática. Y yo pensaba, ¿no? Escuchándolos ahorita, es como sirve este cuento para darle a entender a los muchachos la importancia de tomar una buena decisión en un momento como estos, ¿no? Porque lo que decía David, lo fácil era matarlo, o bueno, atentar contra la vida del personaje, del militar.
¿Y qué consecuencias trae si hago eso? ¿Cómo va a quedar mi conciencia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a pagar una cárcel? Bueno, todo lo que trae esto. Porque muchas veces se actúa de una manera muy impulsiva y después es cuando uno empieza o la persona empieza a analizar lo que pudo haber evitado. Entonces me parece este texto muy interesante por eso, porque trata de filosofar, de pensar cómo tomar una decisión adecuada en un momento difícil. Cómo De tomar acuerdo. una decisión difícil y qué chévere, Ana. Ojalá me parecería maravilloso que lo pudieras compartir y que nos cuentes, que nos escribas tu experiencia, porque con los años se aprende y hay veces que esa inexperiencia te lleva a tomar malas decisiones. Hay una frase que me fascina y dicen, el caos en cualquier aspecto de la vida no es otra cosa que falta de conocimiento. Yo creo que eso aplica para todo. Cuando hay algún aspecto de la vida, puede ser la vida personal, afectiva, social, y nosotros no conocemos lo que puede pasar en base a las consecuencias que tomamos, ese desconocimiento es lo que nos lleva a cometer errores. Y yo lo veo al barbero siendo una persona muy humilde, no un super científico, una persona muy sabia. Yo veo mucha sabiduría porque una persona sabia se conflictúa, pone en una balanza lo bueno, lo malo, lo fácil, lo difícil, las Ujú. consecuencias y él empieza a ver consecuencias de primero, segundo, de tercer grado, ve más allá de lo que implicaría solamente ese leve movimiento con, con la cuchilla, que poniendo a cualquier otro tipo de persona, o generalmente, cuando una persona llega, le ponen el asesino en bandeja de plata, el man le empieza a decir todas las atrocidades que va a hacer. Yo pensaría que muchas personas en la posición del barbero se dejarían llevar y lo hubieran asesinado y hubieran dicho ahí esos crímenes pasionales y realmente también, o sea, aquí justificando las cosas, si lo hubiera asesinado, uno como lector no queda como que, ay, qué lástima que lo haya matado, da como esa sensación de, "Jue madre, misión cumplida, el deber bien hecho, hizo su tarea, hizo lo que tenía que hacer, era lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Quién decide la vida? La Biblia lo dice, creo que lo único que decide quién vive o muere es Dios, pero la sociedad ahora, eso en la vida real no pasa tanto a un ente, eh, a Dios o a la iglesia, no, eso ya A a una divinidad. a una divinidad, ya las personas toman acción por cuenta propia y más en una venganza y más cuando se sienten afectados y contrariados. Es que fíjate que ahí, volviendo al tema de la venganza, ¿no? La venganza en sí misma es un sufrimiento que tiene quien va a ser vengador. Y entonces, para morigerar ese sentimiento, para aplacarlo, tiene que hacer daño. Entonces, cree que al hacer daño, ya listo, ya dejo de sufrir, ya me tranquilizo, ya no sigo con ese dolor Sí, interno, porque ya lo empatar, sí, el empatar. que reza empata, el que reza y peca empata algo así, pero aquí es mi sufrimiento ya lo voy a calmar. ¿Cómo? Ah, no, y lo pongo de ejemplo, el hombre que cree que o viceversa, cualquiera de los dos, o la mujer se consigue otra persona. Entonces, ¿qué dice? Voy a calmar mi sufrimiento. ¿Cómo calmo mi sufrimiento? O pasando al papayo al, al objeto de su amor, o pasando al papayo a quien cree que le robó el amor de esa persona. O sea, ya con eso, ya yo estoy tranquilo, porque hay frases como esa, usted nunca será de nadie, sino solamente mío, por ejemplo. Entonces, sí, y eso es verdad, y lo dicen feminicidas, dicen, no, usted yo voy y la mato porque usted no va a ser de nadie. Y entonces creen que ese dolor, al hacer daño, con eso lo arregla todo.
¿Ibas a comentar algo, Mau? Y es algo que, y para terminar, y es algo que el barbero no lo hace y no asume la venganza como tal. Sí, él tenía esas dos libertades. Él, Claro, en ese claro. momento creo que ninguna decisión iba a ser juzgada. Es más, socialmente estaba muy aceptado que lo hubiera matado. Tenía todo y más, imagínate, con gente que este man sacrificaba y colgaba y empezaba a hacer demostraciones públicas. No, las tenía todas, El las man tenía todas. y no, yo no lo hubiera cuestionado si lo hubiera matado. No, Y ahora, el no haberlo matado, uy, hijo de pucha, eso sí le revuelve a uno todo y dice, tenaz, muy seguramente en el lugar de él yo no hubiera hecho lo mismo. Y más con todas las provocaciones que hizo. Hay que estar metido en ese contexto también, claramente. Pero, mira, yo te voy a decir algo. En las situaciones reales de la vida surgen siempre los principios, independiente de donde de lo que uno crea a nivel de divinidades, de religiones, de todo eso. Eso lo pienso personalmente. Usted es una persona de acuerdo a sus principios. Eso es lo que lo delimitan, y lo delimitan en sus acciones, en pero sus actividades. yo, Eso es lo que hace la persona como tal. yo estoy de acuerdo con los principios, pero no totalmente, porque hay crímenes pasionales y eso es una realidad. Y, está- Y hay y personas, están bien, exacto, y y hay están bien, esa personas es la pregunta. que lo llevan a La los pregunta, límites y cuando una persona lo lleva a sus límites, se sale fuera de sí y dicen es que yo ya no era yo, era otra persona. eso es otra cosa diferente, escúchame. Pero ahí Para mí también van no, los claro, principios. no, totalmente. Claro, Pero claro, Sí, para mí, el son en la ahí también van los principios porque claro. con la todos sufrimos en provocación, algún momento de la vida, bueno, de pronto unos más que otros, pero hay personas que he visto que superan unas situaciones difíciles, hombres o mujeres, dentro de una situación de infidelidad, hablando de las parejas. Y hay unos que toman la acción violenta y hay otros que ese dolor lo enfocan por otro lado de una manera más sana y logran superar esa dificultad. sí, no, Claro, es que una cosa es tener el deseo de hacer algo, incluso vengarse o Claro, matar o retaliar alguna situación. Ahí es donde se debe marcar la distancia entre el deseo de querer hacerlo y vaya y hágalo y verá que eso es lo difícil, claro, ¿no? yo digo, digamos, yo que jamás ni he golpeado, digamos, a una persona, he violentado la integridad de nadie y me criaron para respetar a las mujeres, a todo el mundo. Yo en el cuento lo veo así como hace, si yo, ahora lo digo yo en mis valores, si de mí tuviera que depender, yo no tomo la decisión, nunca tomaría por mis valores, absolutamente nunca yo mataría a nadie. Volví arrecho. Bueno, Uy, no, no lo haría. claro Es está más, que eso yo sí es me muy hubiera puesto difícil, el ¿no? video ahí con Albert Alman llegando con la pistola. Una cosa es hablar del diablo y otra es tenerlo al frente. Exacto. Por eso es que yo digo, por es que para mí los dos tipos son supremamente valientes. Y sobre todo el barbero, porque es que el barbero no renuncia a hacer lo que siempre ha sido, teniendo todo disponible, incluso para convertirse en un héroe, ¿no? En un salvador, en el vengador de sus compañeros. Pero por eso yo insisto, es valentía el no renunciar a lo que ha sido, que era lo que decía María Eugenia ahorita. Cuéntanos, María Eugenia. No, quisiera preguntarle a Mauricio, para él, ¿qué significa ser valiente? Y pues tener como referencia a estos personajes, pues para que no se vuelva muy confusa la pregunta. Pues valentía es hacer aquello que éticamente resulta o éticamente se entiende como correcto. Esa es la valentía. Porque en este caso hubiera podido dejarse llevar por la pasión, como dice David.
y vengar. Pero resulta que la venganza, aunque pretende ser un modo de hacer justicia, no lo es. No lo es porque éticamente sí, agrede. Y el hecho no es empatar. Es que ese es el punto. Ese empate, hay otras instancias que harán justicia y le darán el empate. Porque pues a eso me refiero, ¿no? Para mí, el no sucumbir a la sed de venganza es valentía. Listo, me parece bien. Yo te digo algo, mira, valentía, aquí en una definición del diccionario dice, determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Entonces, esta definición tiene dos adjetivos, tiene dos adjetivos y tiene un conductor, que son situaciones arriesgadas o difíciles. Pensemos otra vez en el escrito. Una cosa es que yo me enfrente a una situación arriesgada, como por ejemplo la valentía que tiene el barbero. Se está enfrentando a una situación arriesgada y difícil, porque quien tiene ahí bajo su cuidado, ¿no? Es precisamente un matón, el señor Torres. No es cualquier persona, es un matón. Y no me parece valiente, con el respeto de Mauricio, Torres, porque Torres propicia la circunstancia. Él no va allá porque era que estaba buscando cualquier barbería. Él no va a poner el cuello allá porque sí, porque es que iba pasando y entonces me encontré que tenía barba y me voy a afeitar aquí. No encontré otro lado, o es el más cercano. No, él va allá a arriesgarse a ver si lo matan. Eso no es valentía, porque él ya conoce de antemano que lo pueden matar. En cambio, la valentía, dice acá el diccionario, ¿no? Dice, no, señor, es enfrentar situaciones que no, es enfrentar situaciones arriesgadas o difíciles. Cuando Pero yo... Jorge, es arriesgado poner el cuello. Claro, pero una cosa, pero fíjate que ahí hay una disyuntiva en la primera. Una cosa es enfrentar Con algo que conocimiento de causa de ser idiota, dijo. claro, una cosa es enfrentar algo que yo no conozco y que me toca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un incendio, hay que salvar a una persona. Me meto allá dentro del edificio y la saco, pero yo no fui a hacer el incendio. Yo no determiné que la persona estuviera ahí. En este caso, el señor Torres sí conoce de ciencia cierta y verdaderamente quién es el barbero, dónde queda la barbería, y de hecho va allá. Y de hecho al final le dice, ajá, es que matar es difícil, maestro. O sea, y fuera de eso le cuenta una serie de cosas terribles que hace que le toquen el yo, que le toque su sensibilidad, que le toquen a sus amigos, que le toque todo eso. Y al final le sale y le dice, ¿sí ve? Que matar es difícil. Él lo Pero Jorge, está perdón, buscando, Jorge, sí. ahí entra, yo no sé, según lo que acaba de decir, un soldado cuando va a la guerra no es valiente porque sabe de antemano lo que se va a enfrentar. Un ¿Qué soldado no más va a la guerra. valentía y qué más valentía que salir al frente de batalla? Para eso se necesita coraje, y el coraje es valentía. Claro, pero es que la finalidad del soldado no es ir a que lo maten. La finalidad del soldado es defender un derecho, defender un principio. ¿Y qué estaba haciendo
¿Y eso no era lo que Torres estaba no. haciendo Torres? No, Torres lo que está es matando allá a diestra y siniestra y haciendo, claro. Está defendiendo su causa, No, independiente de que la no, no, causa no, nos no, Está no. parezca o no, está investigando. independiente de que la causa nos parezca o no, está defendiendo lo suyo. Está haciendo trabajo de campo. Sí, no. Una cosa es defender la causa, como por ejemplo enfrentarse en fuerzas iguales con otras personas. Y otra cosa es colocar a otras personas en estado de indefección, como acá lo estaban colocando, o sea, ya prisioneros, ya vencidos, entonces van y los colocan en una cuerda. Pero Es que yo no califico de valiente a Torres por eso último que acaba de decir. Para mí, Torres es valiente por el solo hecho de ir a sentarse a la barbería y asumir el riesgo de que lo degollen. Hay una definición. Para mí, Torres quiere liberarse sencillamente de su vida y busca cualquier concepto para quitarse el tema de su propio proceder frente a otros seres humanos. Entonces dice, listo, máteme aquí, hágame acá, no importa. Para mí ese cuento debería ser reescrito en los pensamientos de Torres, porque eso no lo sabremos. ¿En los pensamientos de qué, David? De Torres, claro. Ah, ya. Bien, David. Hay una definición. Jorge, les recomiendo que se lea el laberinto del fauno. Ok, sí, lo leí hace muchos años, hermano. El laberinto del fauno, el capitán refleja perfectamente a Torres. El capitán de ese libro refleja perfectamente y el que no sea el personaje a imitar no quiere decir que no sea valiente. Bien, listo, lo voy a leer, hermano. Yo les recomiendo que se lea la versión de Torres. Hay una definición de valentía que me gustó y dice: acción esforzada y vigorosa que parece exceder a las fuerzas naturales. Para mí, yo estoy de acuerdo también que ambos fueron valientes. Uno fue valiente y estúpido y el otro fue valiente y miedoso, pero ambos en su forma de ser fueron valientes. Me alegra mucho que les haya gustado el cuento así. Por ahí despidiendo, feliz noche. Yo quería acercarles este cuento porque me parece que de las cosas sencillas se pueden sacar muchas cosas. Sí, claro. Eso es el resumen de un cuento que dura, no sé, 10 minutos en la charla, contándolo y 2 horas analizándolo. Qué chévere que les haya gustado. Muchas gracias a todos. Edna, Eddie no participó. No me dejaron. Eso fue culpa de Mauro. ¿Sí? El Mauro no deja hablar. Yo no sé, Eddie, si quieres contarnos algo, cuenta. Sí, de pronto hablar como una cosita respecto a la valentía del barbero. A mí me parece que lo que pasa es que la parte moral del barbero fue más fuerte que la parte, digamos así, malvada. Y se fue más por la parte, digamos, de su formación, como dijeron ustedes, y entonces esa parte fue más fuerte que la otra. Pero también fue valiente en tomar esa decisión de no matar al capitán, porque tiene que esperar las consecuencias de sus amigos. Sus amigos en ese momento, tú eres traicionero, usted tuvo la oportunidad y él mató a mi hermano y él tiene allá para matar. Si usted lo hubiera matado, no hubiera matado a mi primo o a mi papá que estaba prisionero. Entonces, en ese sentido, me parece súper valiente. O sea, él se va a convertir ahí como en un mártir de eso. Pero entonces, por el hecho de que no mató a nadie y como Jesucristo, ¿no? A la espera de que lo maten y esperar. Otra cosa que me parece aquí importante y que como que coordina con esta parte que estoy diciendo es cuando él dice, una navaja no traiciona, es la mejor.
y en este sentido, digo yo que a la navaja, ¿quién le da una decisión, una determinación? En este caso, el ser humano, ¿no? La navaja es un objeto, está inerte, pero no traiciona porque está neutra. Quien toma la decisión es el que va a ejecutar o no. Entonces, por eso dice, una navaja no traiciona, es la mejor. Bueno, ese era mi aporte, no sé. ¿Qué es? Excelente. Ya el resto lo han dicho, ¿no? Excelente. No sé cómo ven ustedes la parte de que él es valiente, en la parte de que en realidad al no cometer ese acto también se está sacrificando él y tiene que esperar las consecuencias de su grupo. Entonces, por un lado, por la parte moral, sí, es valiente no matarlo, pero por el otro lado, ¿cómo lo ven? No sé. Pero la parte moral es no sucumbir al deseo de venganza. Eso sí. Claro. Pero a él no le corresponde a él hacer ejercer justicia. Pero el grupo o de hacer él. Justicia. No sé cómo se dice. Jorge, ¿cómo se dice? ¿Ejercer o hacer justicia? Ejercer. Pero ¿qué va a pasar con su banda? Porque la justicia está hecha. Yo creo que lo van a cuestionar, le van a decir, ¿usted por qué no lo mató? Y va a decir, hermanos, que yo aquí soy un barbero. Pero es que a mí no me sí, corresponde. pero entonces ahí lo van a matar también. Pero a mí no me corresponde. Ahí está la duda. No, pero ya va a ser un traicionero porque lo tuvo ahí a la mano. ¿Qué tal que si fuera mi hermano? Perdón, y la otra pregunta es, ¿por qué el capitán no lo mató entonces en ese momento también? Él también tuvo su parte moral y su parte de bueno, y le advirtió que él ya conocía qué era lo que él hacía y cuáles podrían ser sus intenciones. Con eso ya le lanza la advertencia también. Para mí por el debido proceso. Para mí Jorge, por el debido proceso. No, para mí no es accidental como está escrito. Porque había pruebas. Porque ese cuento lo pone en una situación y no lo deja uno ver, no lo deja saber el pasado ni le deja saber el futuro. O sea, deja todos esos puntos abiertos para libre interpretación. Y se analícenlo como quieran. Pero aquí está la acción que hubo, que se presentó en la barbería, que ¿cuál fue? La acción fue que se fue a afeitar y salió afeitado. Esa fue la... Y a mí me parece que el capitán lo trabajó. O sea, ya trabaja este tipo de gente como ustedes, muchos lo describieron, del común que no pertenece a la parte de matar. Entonces, desde un principio el capitán ya lo vio sudando porque vivía sudando. Segundo, lo trabajó psicológicamente en el sentido de que le decía, ¿se acuerda que ya viste los que maté allá, los que descuarnicé, y también te invito a que por segunda vez vaya? Entonces le estaba generando esos miedos y de esa forma también le quitó fuerza. Entonces el capitán iba como más seguro, me da la impresión a mí. Mira, hay una cosa y es, volviendo otra vez al tema de futuro, de que no se habla de futuro. Dentro del cuento yo te diría que sí habla de futuro, por supuesto. Y vuelvo y le leo esto, dice, pero estoy temblando como un verdadero asesino. De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, la silla, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Ahí está el tiempo futuro. Pero está un futuro incierto y supuesto desde la imaginación de él. Porque yo también puedo decir, venga, Torres sabía que lo iban a matar, apenas lo mataban, entraban otras personas y mataban al barbero. Y chao futuro. O sea, la acción más allá de que él se va caminando y sale, de ahí ya no sabemos nada más y deja toda la libre interpretación. No, es que a mí me gusta la idea tuya. Vamos a ver qué dice Torres en el otro cuento. Yo no sé aquí quién se... De pronto me animo, Mauro. De pronto me animo y escribo desde la versión de Torres para... Sí, me gustaría leerlo, hermano. Los hechos. Sería una berraquera. Verlo, ver este cuento escrito
desde Torres. Uf, Desde todo. Sí, porque ya, claro. ya de aquí nos dimos cuenta de que el barbero respeta su oficio y su moral, ¿no? Sí, claro. Sí. El otro, él espera las consecuencias a lo Jesucristo, ¿no? A Mauro, ver, toca este puro cuento van a salir. Retos literarios, ahí están. Vale. Le tengo otro, Sí. otro capítulo al puro cuento. No, la semana, la próxima sesión, no, eso toca mirar, ¿sabe que está buena la idea? Sí, Retos sí, sí, literarios, a sí. ver si ¿Quién se anima a escribir la de un versión de cuento de Torres? estos, de un relato de estos Hagamos cortos. el ejercicio todos, a ver cómo nos va. Me gustó esa idea, yo la iba a proponer. Sí, a ver qué sale. Deberíamos A ver qué hacer sale. todos, entonces ya no sería la espuma nada más, sino Torres y La Torres y la venganza de espuma. Torres. No, 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 no. Torres y su moral. No, Torres el No, no, justiciero. no. yo Torres el creo justiciero. que sí. Torres y la silla del barbero. No, yo creo Porque que si Torres mira llega que a el cuento escribir es, mira que el cuento dice espuma y nada más, hace referencia precisamente a la brocha y que él lo está. Y Torres, ¿dónde está? Torres está sentado. Torres entra y se sienta. Entonces sería la silla del barbero o algo así. le pondría como salía afeitado. Y ya, O salir, bueno, puede ser. Alguna cosa de eso. bueno, ¿Cómo salir afectado con vida? salía afeitado, sí. Yo les propongo, ahí está, ya en vista de que les gustó, yo les propongo ese reto literario. Escribámonos esa versión de Torres, a ver, y nos la compartimos, a ver. Vale, me parece. Súper. Súper. Bueno, señores, yo les agradezco mucho. Espero que asistan el sábado, perdón, a la reunión presencial donde discutiremos sobre hierba. Correcto. Y aquellos que quieran pizza para el pues me digan, ya Ana Cecilia, la pizza de Ana Cecilia ya está ordenada. O sea que ya la están preparando. Ya Sí, no, debe estar. es que lo que pasa. Con harto queso. Listo, yo le digo ahorita. La mía Vale, igual, vale. la mía igual. Jorge, ¿quiere una pisita de veras? Sí. Con harto queso, por ahí dijeron. No, listo.